Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias damos al Señor porque nos da la oportunidad de estar una vez más con ustedes y en esta ocasión con el propósito de reflexionar alrededor de Jesús como el Maestro por excelencia, en vista que en este día estamos celebrando el Día del Maestro Nicaragüense en honor precisamente al maestro ribense Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio, y reconociendo esa gesta heroica que él desarrolló, efectuó el 29 de junio de 1855. Así es que damos gracias al Señor por todos los docentes y principalmente por aquellos que ejercen la docencia, el magisterio, con un espíritu muy de entrega, tratando de ser ejemplo para sus estudiantes, y no solamente para sus estudiantes, sino en la comunidad, para aquellos maestros que han sabido entender lo que significa la mística del docente, porque hemos dicho muchas veces y lo repetimos, hay muchos instructores, pero pocos pedagogos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los instructores solamente transmiten conocimiento. El pedagogo, además de transmitir conocimiento, él forma, ayuda, conduce, acompaña y se convierte en todo un ejemplo para sus estudiantes. Así es que ojalá que en Nicaragua nos preocupemos por ser más pedagogos que instructores. Pero eso tiene que ver desde luego con la vocación de maestro, porque en muchos casos creo que muchos, lamentablemente, y esto no es nada nuevo, ha sido todo el tiempo, muchos se han equivocado de carrera y han tomado el magisterio como la única salida, la única alternativa, porque no han podido desarrollarse en otras disciplinas. Y es lamentable pues que esto se dé, porque debemos asumir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha entrega, mucha dedicación, mucha preparación, el ejercicio magisterial. Y tenemos a Jesús como el ejemplo por excelencia. Podemos decir perfectamente que Homero no escribió, cantó. Sócrates no escribió, dialogó. Jesús no escribió, enseñó, porque la enseñanza en el ministerio de Jesús forma parte de los tres ejes fundamentales de su misión en esta tierra. Según Mateo 4:23 y 9:35, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Lo puede verificar ahí en la Biblia. De tal manera que la enseñanza ocupó el primer lugar en el ministerio de Jesús. Y recordemos, algunos por ahí que no quieren examinar muy bien la Biblia, dicen que Jesús no tuvo ninguna preparación. Desde luego, Jesús no estuvo en una academia, no estuvo en una escuela, no estuvo en un seminario. Sin embargo, él recibió formación, porque en la cultura hebrea la formación, la educación era eminentemente doméstica. Así se enseñaba, es decir, era una tarea de la casa básicamente. Pero después nosotros vemos a Jesús allá en el templo discutiendo con los doctores de la ley,
de tal manera que Jesús ya reflejaba cierto nivel de preparación. Más aún, de acuerdo a lo que dice San Lucas, y esto es importante que lo veamos para que nos demos cuenta que Jesús, en alguna medida, él desarrolló su preparación, sus recursos, lo que el Señor, lo que el Padre le regaló. Dice aquí en San Lucas, dice lo siguiente, en Lucas 2:40, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en el mismo capítulo 2, versículo 52 de San Lucas dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. De tal manera que de una u otra forma Jesús recibió cierta preparación, además de la gran revelación que Dios le dio como Padre Celestial. Entonces, podemos darnos cuenta que Jesús desarrolló su ministerio en los rincones más remotos del Imperio Romano. Además de esos, en los villorrios galileos, donde enseñó y predicó. Esto, desde luego, tenían hasta nombres desconocidos. Sin embargo, habían muchas personas interesadas en conocer lo que Jesús expresaba, lo que Jesús enseñaba. Y él particularmente se dirigía a personas de un nivel de preparación bastante modesto, bastante bajo, campesinos, pescadores, artesanos, etc. Y es muy, pero muy probable que Jesús haya conocido, pero diríamos de una manera bastante superficial, a cierta gente de cierto rango, salvo cuando en el ministerio que él desarrolló se le acercaron algunos haciendo algún tipo de solicitud y otros pues tratando siempre de ponerle alguna trampa para caerle. Y en este caso nos referimos a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, gente que tenía cierto nivel y que procuraban engañar a Jesús o hacerlo caer. Sin embargo, la preparación que él tenía era tal que muchas veces quedaban asombrados, quedaban asustados. ¿Por qué? Porque él respondía con mucha propiedad, respondía con mucha claridad, y eso ponía a las personas que trataban de perjudicarle, los ponía en ridículo. Y yo creo que nosotros como maestros debemos prepararnos de la forma más eficiente. Debemos ser buenos lectores, debemos ser buenos investigadores, tratando de mantener un nivel bastante alto que ayude a los estudiantes y que les podamos decir y transmitir y formar a ellos con mucha seguridad, con mucha disciplina y con mucha propiedad. Que eso es lo que necesitamos muchos maestros, porque hay tantos maestros por ahí que cuando sus alumnos les cuestionan, cuando sus alumnos le dicen, maestro, está equivocado, ellos se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque son soberbios y no quieren reconocer que están fallando. Y qué agradable es tener estudiantes que investigan, que preguntan y que cuestionan. Y qué agradable cuando nos encontramos con un estudiante que nos dice, profesor, eso que usted está diciendo no está correcto. ¿Acaso somos perfectos? ¿Acaso tenemos todos los conocimientos, todos los saberes así tan a mano como para no equivocarnos? Entonces, creo que todos los maestros debemos aprender siempre de Jesús. Sabemos, pues, como ya lo dijimos, que Jesús no escribió una sola palabra
que se conservara escrita, sino hasta los albores de la iglesia que aparecieron sus apóstoles, aparecieron los evangelistas que fueron recogiendo toda la obra de Jesús, toda la misión de Jesús. Algo así como sucedió con algunos filósofos en Grecia. El caso pues de Aristóteles. Aristóteles daba sus lecciones, daba sus explicaciones, daba sus conferencias en un lugar muy especial llamado Jardines de Academo, y de ahí viene la palabra academia. ¿Por qué? Porque Aristóteles, él iba caminando, por eso se dice que él era peripatético. Jesús fue peripatético también. ¿Qué significa eso? Que era un maestro que iba dando sus conferencias, sus lecciones magistrales caminando, era andante, y por eso se le llama peripatético. Y los que iban detrás de ellos iban tomando nota, iban registrando todo lo que ellos iban expresando. Por esa razón no tenemos nada que haya escrito Jesús, salvo cuando se encontró con la mujer adúltera, y dice San Juan que él escribía en tierra, pero no se supo, no se sabe qué escribió. Cuando llegaron aquellos santurrones a acusar a la mujer que había sido encontrada en adulterio. De tal manera que, en alguna forma, Jesús desarrolló su ministerio en un ambiente hostil. No fue un ambiente muy agradable, no fue un ambiente confortable. ¿Por qué? Porque siempre aparecieron en el camino aquellas personas que cuestionaban, que le contradecían, y él nunca perdió el equilibrio, nunca, sino que él respondía de una manera muy, pero muy franca, con una propiedad extraordinaria, impresionante. ¿Por qué? Porque él tenía toda la sabiduría de lo alto. Y algo más, Jesús, al desarrollar su ministerio, antes de dar un paso, él se encomendaba al Padre. Y él decía, y lo dijo muchas veces, y San Juan hace mucho énfasis en eso, que lo que él decía no era de él, sino que era lo que había recibido del Padre. Qué impresionante que es eso. Nunca Jesús, como el maestro por excelencia, se exaltó él mismo. Siempre mantuvo un bajo perfil, no se echó flores. ¿Por qué? Porque las flores se las daba al Padre, el reconocimiento. Lo que yo les enseño, lo que yo predico, lo que yo hablo, no es mío, decía Jesús, sino del que me envió. Y eso es algo saludable. Y más aún, esto nos da una lección para que nosotros reconozcamos también que tenemos que aprender de otras personas y no hacer lo que muchos hacen, y es plagiar, es decir, asumir, tomar algo de otra persona como que si ellos lo han dicho, y eso es falta de ética. Jesús, fíjense ustedes, nunca dijo esto es de mi cosecha, no, sino esto que yo le hablo viene del Padre. Entonces, muchas personas han inquirido y siguen inquiriendo alrededor de la enseñanza de Jesús de Nazaret, pero han llegado a una conclusión, que es la conclusión a la que llegaron los oficiales enviados por los sacerdotes y los fariseos con el propósito de arrestarle, pero que regresaron con las manos vacías. Al comentar el gran fiasco de su cometido, expresaron: nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Eso es algo maravilloso. Qué agradable escuchar a un maestro que domina la materia y que lo dice con mucha amplitud y sencillez, no como tantos maestros que hay, y eso me consta porque
pasamos por ahí, que en lugar de orientar, de ayudar, de dirigir al estudiante, más bien lo enredan y le complican la vida. Y eso no está bien. Tuvimos por el otro lado maestros excelentes, maravillosos, extraordinarios, a quienes vamos a recordar toda la vida. Los mejores maestros que yo tuve, tanto en mi carrera, especialmente en mi carrera de teología, eran sabios y nunca hicieron gala de sus conocimientos, y lo que nos enseñaban lo hacían de una manera sencilla, muy sencilla, y tenían un nivel académico impresionante. Gracias a Dios por ese tipo de maestros que tratan de manejar y de mantener un nivel muy, pero muy bajo, sin exaltarse, sin echarse los laureles encima. Así es que hacemos un reconocimiento a todos los maestros y deseamos que el Señor les siga iluminando, y sobre todo que cultiven la mística, sobre todo que enseñen con el ejemplo, y que no solamente sean maestros en el aula de clase, sino en la comunidad. Gracias te damos, Padre, porque tú nos diste un maestro por excelencia, un maestro modelo, un maestro que ha resultado ser el paradigma de cada uno de nosotros en todos los aspectos. Señor, ayúdanos a tratar de imitar a este maestro como es tu Hijo Jesucristo, y permite, Padre, que podamos también imitarlo en la enseñanza, tratando también de reproducir lo que Él nos ha enseñado. Quédate con nosotros, danos sabiduría de lo alto, danos inteligencia. Te lo rogamos, te lo pedimos, y también te pedimos una bendición para todos los maestros, Señor, de Rivas, de Nicaragua, para que tú les ayudes, para que les des salud, para que les des sabiduría, y para que les des, Señor, el ánimo para enseñar, y enseñar de una manera eficiente, de una manera excelente. Oramos con gratitud en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén.